El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Jesús les preguntó: ¿qué queréis que haga por vosotros? Le respondieron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les replicó: no sabéis lo que me pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? ¿Y de ser bautizados con el mismo bautismo que yo me voy a bautizar? Le respondieron: somos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber, vosotros lo beberéis, y os bautizaréis con el mismo bautismo que yo voy a ser bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que ya está reservado. Los otros 10 apóstoles, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y los grandes los oprimen? Vosotros nada de esto. El que quiera ser grande debe ser vuestro servidor. El que quiera ser primero debe ser esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No sé si recordáis que hace 3 o 4 semanas hubo 2 domingos que leímos el Evangelio, el anuncio de la pasión de Jesucristo. Jesucristo a los apóstoles dijo: el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, va a ser juzgado, va a ser condenado, morirá y resucitará al tercer día. Y el siguiente domingo, otra vez leíamos el segundo anuncio de la pasión de Jesús. Hoy podíamos haber leído el tercero, porque justo el trocito antes del Evangelio del que acabamos de leer, otra vez Jesucristo anuncia su pasión y dice que el Hijo del Hombre será juzgado por los hombres, será maltratado, morirá y al tercer día resucitará. Ya se ve, iban camino de Jerusalén, subían a Jerusalén. Ya se ve que los apóstoles no entendían a Jesús, no acababan de hacerse la idea. Pensaban que Jesús había venido para ser rey, para triunfar, para dominar, para ser realmente poderoso aquí, con la perspectiva, con el pensamiento de nuestro mundo. Y Jesús va más allá. Y tienen, diríamos, esa osadía, ese atrevimiento de pedirle a Jesús algo tan especial, que cuando llegue el momento del triunfo, cuando llegue el momento del reino, uno pueda sentarse a su derecha y otro pueda sentarse a su izquierda.
2 hermanos, Santiago y Juan, probablemente familiares de Jesús, es decir, primos o familiares cercanos a Jesús, que ellos debieron pensar, tenemos derecho a cierta influencia, nosotros somos familia de Jesús, nosotros tenemos que tener unos sitios especiales respecto a los demás. Con qué facilidad los seres humanos nos excusamos con nuestro interés propio, con nuestro afán de figurar, de ser importantes, de ocupar sitios en nuestra sociedad. Pensad ahora que en nuestra sociedad se están preparando listas de políticos. ¿Qué pelea hay de querer ser el primero, de querer ocupar, de querer adelantar, de decir, no, yo no quiero, pero quiero, y si puedo adelante? Es decir, ¿con qué facilidad uno quiere tener poder y tener el lugar? También entre los apóstoles, estos 2 hermanos querían sentarse uno a la derecha de Jesús y otro a la izquierda en su reino. No sabían lo que era. El mismo Jesús les dice, vosotros no sabéis lo que me pedís. ¿Sabéis qué significa el camino que vais a seguir conmigo? Beber el cáliz que yo voy a beber y ser bautizado con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Cáliz, que bien sabemos nos vincula a la sangre de Jesucristo, el cáliz de la Eucaristía que celebraremos una vez más y que nos preparamos para celebrar, y que es el cáliz de la sangre derramada por Jesucristo, el martirio, el dar la vida. Les invita a decir, ¿seréis capaces de beber el cáliz igual como yo? ¿Seréis capaces de ser bautizados en el mismo bautismo, es decir, en ese ser sepultados con Cristo, para participar de la vida, de la gracia de Jesucristo? Y los 2 continúan sin entender nada porque dicen, podemos. Vamos a poder, ¿cómo pueden? Si solos no podemos nada. Podemos por la gracia de Jesucristo. Aprovecho para hablar un momentillo de signos. Gracia. Hacíamos mucho gracia. Y nuestros hermanos protestantes con los que trabajamos en la adaptación de la Biblia hacen gracia como un regalo. Desatan el... Está bien, pero la verdad es que queda como... Entonces, estuvimos hablando la posibilidad de no hacer tampoco luz, sino gracia, es decir, más como que, más así en vertical, que la luz es otro signo distinto y que el regalo está bien, y si quieren continuar haciendo la gracia, tiene su gracia, pero nosotros lo haremos así, intentando ponerlo más a que es la gracia de Dios, que nos hace capaces, y nosotros podremos decir, sí, si tú quieres, Jesús, seguiremos tus pasos y seremos bautizados. Ya los somos bautizados, ahora lo que falta es vivir con coherencia nuestro bautismo. Y participaremos del cáliz de Jesucristo en la Eucaristía, y que nos da fuerza para aceptar el sacrificio y el martirio, si Dios quisiera, de seguir el camino de Jesús en la cruz. Y así es como realmente podremos ser partícipes del reino de Dios. Sentarse a la derecha, sentarse a la izquierda, da igual. En el cielo no hay distancias. En el cielo hay una proximidad que es el amor. Las personas que amen más y que aquí en nuestro mundo hayamos sido capaces, ojalá, todavía tenemos tiempo para ser capaces de amar mucho, en el cielo estaremos más cerca de Dios, que es amor, más unidos a Él, y más cerca de aquellos cuanto más hayamos amado. Es decir, en el cielo, podríamos pensar, se mostrará la persona que ha amado mucho y que a su alrededor, diríamos, estará unido en ese vínculo de amor de aquellas personas. Por eso es importante aquí amar mucho y amar de verdad, para que seamos capaces de estar muy cerca de Jesús, de estar muy cerca de cuantos más mejor. Es el amor lo importante, es el amor lo que tenemos que probar. A veces dicen que los médicos, cuando ven que el corazón empieza a fallar, hacen una prueba de fuerza.
te hacen ir bicicleta, me parece, yo no lo he hecho nunca todavía, no lo he necesitado todavía, pero hacen una prueba de fuerza, o de resistencia, de cuánto de resistencia. Es decir, bueno, unas pruebas, un esfuerzo para ver, corazón, cómo funciona. Lo que necesitamos nosotros es hacer una prueba de amor. Es decir, en nuestra vida no es cuestión de decir, esta situación, esas dificultades, paciencia, hay que aguantar, resistencia. No es una prueba de resistencia la que necesitamos, es una prueba de amor, la que se nos presenta en tantas situaciones. Si cada uno de los mandamientos, si cada uno de los momentos difíciles de nuestra vida en que Dios nos pide obrar conforme y rectamente, pensamos que es solo resistencia y decir, no, petaremos, no aguantaremos, nos petará. Si en cambio nuestra prueba es de amor y decimos, hay que cumplir este camino, hay que vivir ese mandato de Dios, hay que descubrir ese camino de vida de verdad cristiana, por amor, la prueba de amor nos hará superar por la gracia de Dios. Es decir, podemos beber ese cáliz y participar de la vida y de la pasión de Jesucristo por su gracia y por su ayuda. ¿Qué pasa después? Pues que lo ven, se enteran los apóstoles, los otros 10, estos dos eran los 12, los otros 10 ven que están hablando con Jesús y que están buscando enchufe, y tienen envidia. A veces pasa entre nosotros, envidia, mira, lo miman más, tal, envidia. Entonces protestan y se indignan y dicen, ¿qué pasa? Esto no puede ser. Jesús se da cuenta. Y otra vez más, porque hace 2 semanas nos repetía Jesús, hace 3 semanas, el que quiera ser primero, que sea el servidor de los demás. Dice, los que dominan este mundo, los políticos, los que gobiernan, intentan dominar, obligar. Vosotros, el que quiera ser importante y grande, debe ser el servidor de los demás. Y el que quiera ser primero, debe ser el último, debe ser el esclavo, debe ser el servidor de los demás. Esa es la invitación de Jesús una vez más. Y diremos, ya lo sabemos, sí, pero no lo hacemos. Porque al final buscamos que nos sirvan a nosotros. Y eso de servir a los demás es muy difícil, supone mucho sacrificio, supone renunciar a uno mismo, supone darse a los demás, abrir nuestro corazón. Esa prueba de amor que es abrirnos a los demás. Pidamos a Jesús que seamos capaces de servir a los demás, pero de verdad, dándonos, gastándonos, siguiendo ese cáliz, esa sangre de Jesucristo que es dar la vida gota a gota, gota a gota. A lo mejor Dios no nos pedirá un martirio, no, pero nos pide cada día saber dar una gota de nuestra vida. Los padres de familia lo dan por sus hijos, tantas circunstancias en que nos vamos gastando por los demás. Y el mejor servicio es ayudar a los demás a encontrar la verdad, a encontrar el sentido de la vida, a conocer a Jesucristo y su Evangelio. Y en este servicio Dios nos llama a todos, a algunos especialmente, a dejar su casa, a dejar su tierra, a irse lejos para evangelizar. Hoy nos acordamos de todos estos hombres y mujeres misioneros que han dejado para ir a otros sitios. Pero no hace falta pensar, Dios me tiene que llamar, dejar para ir. No, aquí mismo, en nuestras circunstancias, en nuestra sociedad, en nuestra ciudad de Barcelona, necesitamos misioneros, hombres y mujeres, todos estamos llamados a anunciar, a servir el Evangelio, a servir a los demás, dándoles lo mejor que tenemos, que es la palabra de Dios, la verdad que llena nuestros corazones, el amor, que nos hace gozar y ser felices en medio de esas circunstancias difíciles que cada uno de nosotros vivimos. Hoy, especialmente, pensamos en esas misiones que tienen 2 patronos. Los patronos de las misiones son San Francisco Javier, patrono de las misiones, que dejó Navarra para irse, quería llegar, pues llegó hasta las puertas de China, y también, curiosamente, fue proclamada patrona de las misiones nuestra santa patrona
Teresita del Niño Jesús. ¿Por qué? Porque ella tenía esa inquietud y estando en la clausura, desde ahí sentía esa necesidad de anunciar el Evangelio en todo el mundo. Y así rezaba y se sacrificaba y se daba con su ejemplo, con su vida, deseando ser misionera y anunciar el Evangelio por todo el mundo. En estas semanas del Sínodo de Obispo de las Familias, sobre el tema de las familias, el Papa ha elegido hacer este domingo santos, proclamar como santos a los dos beatos ya desde el año 2008, eran ya beatos y son proclamados santos, los padres de Santa Teresita del Niño Jesús, Luis y Celia, los dos matrimonio cristiano de verdad, los dos a la vez, solo ha pasado, es la segunda vez que pasa que un matrimonio, los dos son proclamados a la vez, al mismo momento, los dos como santos, como ejemplo, para estimular a las familias, para pensar, yo santo, si Dios me llama al sacerdocio, si Dios me llama a la vida religiosa, sí, pero el matrimonio santo imposible, pues sí, por el camino del matrimonio, por el camino de la familia, por el camino ordinario de nuestra vida, cada uno con su vocación, Dios nos llama a todos a ser santos. Pidamos a ellos dos que protejan a nuestras familias, que sean ejemplo y estímulo para tantos padres de familia que viven circunstancias difíciles como ellos les tocó vivir, pero que sean capaces de descubrir el amor y de dar ese ejemplo de vida cristiana en medio de nuestra sociedad que tanto necesita cuidar las heridas del pecado que hay en el seno de las familias, que hay en el egoísmo de tantas personas y que Jesucristo ha querido curar cada una de nuestras heridas, reparando nuestros pecados, como hemos visto en la primera y en la segunda lectura, ese deseo de Jesucristo de dar su vida, de reparar nuestros pecados, de abrirnos el camino de la salvación, el camino de la santidad.